Bueno, estamos con Claudio Fermín, candidato presidencial del partido Soluciones para Venezuela. Bienvenido, Claudio, muchas gracias por estar con nosotros. Llegas en un momento donde hay un nivel de expectativa, ¿no?, sobre lo que es la dinámica de un proceso electoral que ha tenido contratiempos, dificultades, donde todavía hay muchas cosas que no se definen, sobre todo con la candidatura del candidato de otro sector de la oposición. En los últimos días hubo, sobre todo el fin de semana, algunas denuncias de que no se admiten todavía los apoyos del partido Un Nuevo Tiempo, Fuerza Vecinal, en fin, y tú andas por otro lado, ¿no? Tú andas, no sé si alrededor de la alianza o tú por tu cuenta tienes una propuesta y un planteamiento diferente. Pero ¿cómo estás viendo en términos generales el panorama político electoral de Venezuela? Carlos, muchísimas gracias por recibirme, a ti, a Televen, gracias a tu audiencia. Y has dicho algo que es un dibujo perfecto de mi perspectiva. Yo ando por otro lado. Es decir, hay tantas miradas que poner sobre este proceso electoral. Hay mecanismos administrativos y procedimientos novísimos. Hay diferentes planteamientos. Yo decidí inscribir mi candidatura presidencial. Esa es una pregunta fundamental. ¿Por qué lo hiciste? Porque he venido por años promoviendo un planteamiento político en el que creo. Yo creo que la confrontación extrema, Carlos, la conflictividad deliberadamente buscada, ha hecho del país una situación económica, social, gerencial, inviable. Las políticas económicas de estos años, particularmente de los primeros 14, 15 años del chavismo, fueron políticas económicas de acoso a la propiedad, expropiaciones, confiscaciones. Fueron situaciones que llevaron la polarización extrema a sus máximos. Eso tuvo luego épocas de distensión. Incluso en el campo económico también hubo momentos de apertura, de distensión, la libre circulación del dólar, la eliminación del control de cambios y del control de precios, pero en términos general, además de la política económica errática desde mi punto de vista, además de la gerencia pública equivocada, un bosque interminable de burocracia, 42 ministerios, 6 vicepresidencias y no hay gasas en los hospitales. Además de esos errores gruesos, yo sostengo que la conflictividad política, la belicosidad política, el exterminio del contrario como la única bandera de algunos líderes de aquí y de allá, es un problema que no es adjetivo, Carlos, es un problema central. Ahora, ¿tú crees que en este momento, eso se ha reducido? Fíjate los niveles de tensión que existen con la escogencia de un candidato de la plataforma unitaria, más con el apoyo de María Corina Machado. Te digo momentos de tensión porque todavía en este momento que estamos conversando, no se ha definido si se puede formalizar la adhesión de los partidos que apoyaran a Manuel Rosales a la candidatura. Eso es un signo también de confrontación. Pero hay algo allí que nadie termina de entender. No, es que yo no veo reducción alguna. Se morigeró en algunos momentos y luego cambia de presentación la confrontación. Pero sigue. Y sigue de manera dramática. De lado y lado. Pero claro, es que ese es el drama. Entonces, por una parte, tenemos obstrucciones, tenemos dificultades que se ponen desde el aparato del Estado. Por otra parte, tenemos venezolanos pidiendo más bloqueo económico contra Venezuela. Se han develado incluso nuevas... Esas nuevas sanciones son matizadas, no parecen por ahora ser tan gruesas. Bueno, yo las veo muy graves, porque todo eso... Bueno, graves son, evidentemente, pero hay ciertos elementos, como te digo, ciertos matices que no la hacen ver como fue inicialmente en el pasado. Ese plazo hasta el 31 de mayo, la licencia continua para Chevron, en fin, ahí hay algo. Cuando una persona bien informada como tú, estamos hablando de un profesional, de un intelectual, lee las sanciones, encuentra esos detalles porque los estudia. Pero lo que percibe el mundo es la misma desconfianza sobre Venezuela, el mismo acoso sobre Venezuela. Se crea una situación de inseguridad alrededor del país, más allá de que la letra chiquita le permita a Chevron tal o cual cosa. Entonces, mi candidatura presidencial
es un planteamiento de integración. Yo sostengo que la confrontación extrema, que la conflictividad, que los odios entre individualidades políticas y entre partidos políticos le hace daño a usted, le hace daño al país. Claro, es planteado con tal astucia la polarización extrema que llega a envolver a la gente y la gente comienza a tomar partido en la confrontación extrema sin darse cuenta que es lo que le perjudica. Así que necesitamos un gobierno de integración, necesitamos un gobierno de inclusión que ponga atrás la confrontación y eso es lo que yo represento. Bueno, vamos a hacer una pausa, Claudio. Vamos a regresar enseguida contigo. Estamos conversando con Claudio Fermín, candidato presidencial de Soluciones para Venezuela. Bien, continuamos entonces con Claudio Fermín, candidato presidencial por Soluciones para Venezuela. Bueno, hay una dispersión de candidaturas y eso pudiera significar, Claudio, una dispersión de votos. Sin embargo, hay ciertas tendencias que se marcan en las últimas horas de esas encuestas flash que dicen que podría ocurrir más bien una polarización entre un candidato que representa, en este caso, a los grupos que giran alrededor de la plataforma unitaria y Nicolás Maduro. ¿Cómo quedarían entonces el resto de los candidatos si se desarrolla esa polarización? La polarización ha sido una estrategia de mercado político, de mercadeo político. Es decir, el hacerle ver al país que solo hay dos opciones, blanco, negro, todo, nada. En eso tenemos 25 años justamente. Se le hizo creer al país que la única solución era la abstención, cuando eso era una calle ciega, un suicidio. Se le hizo creer al país que la solución eran las guarimbas y el que no estuviese con eso, no solo que no estaba en nada, sino que era una persona ambigua, traidora al cambio. Se le hizo creer al país una cosa insólita, viéndolo desde hoy. Yo creo que tienen que sentir mucha pena quienes plantearon eso. Se le hizo creer al país que aquí hubo un gobierno interino, presidido por Juan Guaidó, que hubo un interinato. Y la gente se fue hipnotizada detrás de aquello, porque era un planteamiento que estaba recargado con fuerza propagandística, con una estrategia astuta e inteligente. Ahora se le hace creer al país que hay todo o nada. No, hay diferentes opciones. ¿Tú no declinarías? ¿Perdón? ¿Tú no declinarías? No, pero ¿cómo? Si yo tengo... A favor de alguien. Yo tengo todos estos años planteando la necesidad de acuerdos, de entendimientos. Más bien he dicho que estos acuerdos y entendimientos que se han venido explorando, en algunos se ha avanzado, en otros lamentablemente no, más bien he dicho, Carlos, que esos son pasitos tuntún, eso es demasiado débil para lo que el país necesita. El país necesita acuerdos de verdad, acuerdos programáticos y que los empresarios, los trabajadores, los académicos y las universidades, los sectores de la comunicación, no solo los partidos políticos, sino que el país esté integrado en la toma de decisiones del gobierno. ¿Cómo ves tú al gobierno en el contexto político electoral? ¿Cómo ves al candidato del gobierno en este caso frente al resto de los candidatos? Bueno, yo creo que justamente lo que hay que cambiar. Nosotros ya tenemos 25 años de un solo planteamiento gerencial, de un solo planteamiento de gobierno, y el país tiene que evaluar qué hemos alcanzado en esos 25 años. No solo por el continuismo, que ya de suyo es antipático, es algo que no coincide con la alternabilidad que todo el mundo aspira, sino por los resultados. De tal manera que el problema que se ha venido planteando por parte de la confrontación extrema es que al gobierno hay que cambiarlo ya. Yo estoy de acuerdo que este gobierno hay que cambiarlo. Ahora, pero Carlos, solo un complemento. Pero lo que la confrontación extrema no plantea es la otra pregunta, ¿cambiarlo por qué? Entonces yo digo, cambiarlo para más conflictividad, cambiarlo para que los próximos 6 años quien gane la presidencia, si la gana de ese extremo, pase los 6 años persiguiendo a los que antes estuvieron. Bueno, yo he escuchado planteamientos. Bueno, el de Petro es precisamente eso que surgió, que se consultara también que el que gane no vaya a perseguir al que pierda. Yo no sé cómo viste tú o bueno, qué lectura le das a eso. Es que yo le doy justamente... Lo que planteó el presidente de Colombia. Me gusta tu planteamiento porque yo invito a los venezolanos no solamente a que trabajemos por el cambio, yo creo que eso lo hemos interiorizado.
La inmensa mayoría de los venezolanos queremos que cambie la manera de gobernar, queremos que cambien los resultados del gobierno, queremos que el país funcione. La inmensa mayoría de los venezolanos. La pregunta es cambiar hacia dónde. E insisto, cambiar hacia un gobierno más sectario, cambiar hacia un gobierno de venganza, cambiar hacia un gobierno tutelado por 2 o 3 potencias extranjeras que son las que van a decidir qué se hace con nuestro petróleo, con nuestro gas. Bueno, habría que esperar el que gane para saber si es la tendencia. Correcto, pero si gana la confrontación extrema, esta será la tendencia. Ahora, por eso yo planteo un cambio para bien, no un cambio para que el país empeore. Ahora fíjate una cosa, Claudio, tú mantienes conversaciones, pero conversaciones no de simple cordialidad, sino conversaciones políticas serias con el sector que representa la plataforma unitaria y con el que representa con la Alianza Democrática, ninguna. Sí, no, claro, mantengo muchas conversaciones con otros sectores, pero con la plataforma, lo que llaman la plataforma, que es un remake, es un nuevo nombre con el que bautizaron a la Mesa de la Unidad. No hay ninguna conversación. Pero con una gente que pide más bloqueo, con una gente que su único planteamiento es los voy a meter presos a todos. Es decir, con una gente que antes de dar un paso le pide permiso al Departamento de Estado. Tenemos poco o nada que hablar. ¿Y con la otra? Sí, mantengo conversaciones con muchos otros sectores políticos e independientes. Los de la Alianza, en fin. Claro, con tu antiguo partido, Acción Democrática. Con todos ellos mantenemos conversaciones y con sectores que no son políticos. Recientemente se acaba de pronunciar por mi candidatura el movimiento Alianza Centro, el movimiento Innove, un grupo importante de bomberos en todo el país, unos amigos que estaban con algunos candidatos que no pudieron inscribirse y que han formalizado su apoyo para mí. Es decir, hay sectores que no forman parte, digamos, de los partidos registrados, pero que también quieren participar. Yo mantengo esas conversaciones. Bueno, vamos a ver qué pasa. El periodo de tiempo es una corto. Campaña fugaz, es una campaña muy corta. Bueno, muy bien. Gracias, Claudio, muy amable por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.